¿Alguna vez has sentido que las paredes de tu hogar no te protegen, sino que te aprisionan? ¿Qué harías si descubrieras que el viejo mito del hombre de la cueva no vive en las montañas, sino en el espacio invisible entre los cimientos de tu casa? Y si aquello que te vigila no tiene rostro, sino un solo ojo que no parpadea, observándote desde una oscuridad que huele a tierra húmeda y salitre. Esta es la historia de Marco, un geólogo que, tras heredar la aislada cabaña de su abuelo en una zona remota de la costa, decidió pasar el verano cartografiando la inestabilidad sísmica de la región. La cabaña era rústica, construida con piedra local sobre cimientos que se hundían directamente en el lecho rocoso, cerca de un acantilado conocido localmente como El Diente, famoso por sus cuevas marinas y sus leyendas sobre criaturas que vivían a espaldas del mar. Marco, un hombre de ciencia, ignoró las supersticiones. Su primer día en la cabaña lo pasó instalando sismógrafos en el sótano, una estancia pequeña, fría y con un olor perpetuo a humedad y yodo. Al retirar los escombros de una esquina, descubrió un detalle alarmante: una grieta profunda y longitudinal que recorría la pared de roca, desde el techo hasta el suelo de hormigón. No era una grieta superficial. La fisura era lo suficientemente ancha como para que un ratón pudiera pasar, y se perdía en una oscuridad que parecía tragarse la luz de su linterna. Preocupado por la integridad estructural, Marco se acercó. La grieta emitía un frío antinatural y un leve murmullo. No era el viento, sino un sonido constante y grave, como si la tierra estuviera respirando lentamente. Al acercar el oído, el murmullo se hizo más audible. Un roce suave, como si algo viscoso se estuviera deslizando por la superficie áspera de la roca. Decidió que lo sellaría con cemento al día siguiente. Subió, cenó y se fue a dormir, sintiéndose intranquilo, pero convencido de que la ciencia explicaría la extrañeza. Sin embargo, a medianoche, Marco se despertó con una sensación de ser observado. Abrió los ojos en la oscuridad de su habitación y sintió el mismo frío antinatural que había sentido en el sótano. Se levantó y caminó descalzo. Al pasar por el largo pasillo que conducía al baño, notó que el aire era más frío en un punto específico. Se agachó y puso la mano sobre la pared de yeso. La pared estaba helada, y al tocarla sintió una vibración apenas perceptible, un pulso lento, constante, que no coincidía con su propio latido. Y entonces lo vio. En el yeso blanco, justo a la altura de su rodilla, había un punto negro que no había estado allí antes. Era diminuto, apenas la cabeza de un alfiler, y parecía un defecto en la pintura. Intrigado, acercó la linterna de su teléfono. No era un defecto. Era un agujero minúsculo y recién hecho en el yeso, con bordes perfectamente limpios, como si algo duro y delgado lo hubiera taladrado con precisión. Al acercar el ojo al agujero, el pulso en la pared se aceleró ligeramente. Marco dudó, pero la curiosidad profesional venció al instinto. Pegó el ojo a la pared. La oscuridad al otro lado era total. No se veía la estructura interna, solo un vacío absoluto. Estuvo así por lo que pareció una eternidad, intentando distinguir algo. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, la oscuridad que llenaba el agujero se movió. No fue una sombra, fue la aparición gradual, lenta y deliberada de un solo punto de luz que no provenía de una fuente externa, sino que parecía emanar de la propia oscuridad. Era el reflejo húmedo y ceroso de una superficie curva que se deslizaba hacia la abertura. Marco se congeló y en ese instante el punto de luz se reveló. Era un ojo único, inmenso, de un color blanco sucio y cubierto de una membrana transparente que se detuvo justo al otro lado del agujero. La pupila, grande y vertical como la de un gato, se contrajo lentamente al percibir la luz de la linterna de su teléfono, y la mirada que lo atravesó fue de una inteligencia fría y depredadora. No era un roedor ni un insecto,
Era una entidad grande y estaba tan cerca de él que podía escuchar un leve y húmedo siseo proveniente del interior de la pared. El agujero no era una ventana, era una mira, y había sido abierta para él. La mirada del ojo blanco y vertical, fría y depredadora, atravesó a Marco, anclándolo al suelo con un terror helado. El pulso siseante que provenía del interior de la pared se intensificó. Un sonido húmedo que ahora parecía una respiración reprimida. Marco se apartó de un salto, tropezando hacia atrás mientras su mente gritaba una sola palabra: no es un animal. Apuntó la linterna de su teléfono hacia el agujero. El lujo había desaparecido, pero el agujero seguía allí, una prueba irrefutable. Temblando, tocó la zona circundante. El yeso estaba extrañamente suave y flexible, como si la humedad de la criatura lo hubiera reblandecido. No había marcas de herramientas. El agujero había sido perforado desde dentro, con una precisión biológica. Marco recordó la grieta del sótano, la fisura profunda en la roca madre. El ojo en el pasillo era una extensión de algo que vivía en ese vacío subterráneo, una criatura con la capacidad de navegar el espacio invisible entre los cimientos y el revestimiento de la casa. La urgencia lo llevó de vuelta al sótano. Bajó los escalones de piedra con la linterna. El olor a humedad y yodo era más fuerte. La grieta en la pared de roca seguía allí, inmutable, pero el sismógrafo que había instalado cerca estaba parpadeando furiosamente con una luz roja de advertencia. Al revisar la pantalla del sismógrafo, el terror de Marco se hizo científico. La máquina no estaba registrando un temblor de tierra, sino un patrón de vibración interno, de baja frecuencia, que se movía a través de la roca. Era un pulso rítmico, profundo y lento, un latido, y la fuente del pulso se estaba moviendo. Mientras observaba la grieta, el pulso vibratorio se detuvo. El silencio regresó, pero Marco estaba ahora convencido de que la criatura estaba esperando. Se acercó con cautela a la fisura, iluminándola con la linterna. No vio nada, solo la roca negra. Sin embargo, al examinar el suelo de hormigón justo debajo de la grieta, encontró algo nuevo. Había una acumulación de material viscoso y transparente como una baba seca que olía a salitre y azufre. Y en esa baba había pequeños fragmentos. No eran piedras, eran escamas del tamaño de una moneda, de un color blanco hueso y una textura rugosa. Eran biológicas. Mientras recogía una escama para analizarla, el sismógrafo comenzó a sonar de nuevo. Pero el pulso no venía de la roca, venía de las paredes de hormigón del sótano, las que daban a los cimientos. La criatura había abandonado la grieta principal y ahora se movía dentro de las cavidades internas de la estructura. El pulso se aceleró. Y entonces, en el centro de la pared de hormigón, se formó una protuberancia suave y convexa. Se hinchó lentamente, como si algo grande y pesado estuviera presionando desde el otro lado. El sonido que acompañó la protuberancia era un roce seco y crepitante, como un gigantesco escarabajo moviéndose en la oscuridad. La protuberancia se detuvo justo antes de romperse, y en ese punto exacto, sin estallar la pared, apareció un nuevo agujero, más grande que el del pasillo, del tamaño de una moneda de 50 céntimos. Marco alzó la linterna y vio que la oscuridad al otro lado no estaba vacía. La abertura revelaba una superficie húmeda y pálida, como piel o mucosa. La pupila blanca y vertical se deslizó inmediatamente hacia la abertura. Esta vez, no solo lo observó, el siseo se convirtió en un silbido agudo y prolongado que llenó el sótano. Y desde el agujero, un tentáculo delgado y blanco, más largo de lo que parecía posible, se disparó hacia Marco a velocidad cegadora. El terror ya no era una sensación, era un ataque frontal. El tentáculo blanco y delgado, disparado desde el agujero del hormigón, falló a Marco por centímetros, golpeando la pared detrás de él con un sonido húmedo y elástico. El siseo agudo se convirtió en un ruido de frustración, un crujido interno proveniente de la masa oculta detrás del muro. Marco se echó hacia atrás, el corazón golpeándole la garganta, sabiendo que la criatura era consciente, rápida y sobre todo hambrienta. Se dio cuenta de que la criatura, a pesar de su tamaño y fuerza para mover el hormigón, tenía limitaciones.
solo podía interactuar con el exterior a través de aberturas pequeñas y precisas, y sus tentáculos, aunque rápidos, eran finos. El monstruo vivía en el vacío arquitectónico, en el espacio intersticial que separaba los cimientos de la vivienda. La protuberancia en el muro comenzó a moverse lentamente, deslizándose hacia la derecha, buscando la esquina del sótano. La criatura estaba intentando rodearlo o encontrar un punto más débil en la estructura. El sismógrafo, que había caído al suelo, seguía emitiendo el pulso rítmico, pero ahora con una irregularidad frenética. Marco, en su desesperación, pensó como geólogo. La casa estaba construida sobre roca sedimentaria y pizarra, un material conocido por sus planos de fractura y fallas. La criatura no había cavado, había habitado la red de fracturas ya existentes en el lecho rocoso. Dirigió la linterna hacia la grieta original en la pared de roca madre, la que conectaba con la oscuridad del acantilado. Vio que el suelo de hormigón alrededor de la grieta estaba ligeramente agrietado por la presión. Los viejos del pueblo no hablaban de un hombre de la cueva al azar, hablaban de una entidad que era parte de la cueva, un horror geológico. Necesitaba un arma o un punto de ruptura. Su mirada se posó en un viejo bidón de gasolina de emergencia para la sierra eléctrica, olvidado en un estante. Pero antes de poder alcanzarlo, la criatura atacó de nuevo. La protuberancia en el hormigón se detuvo en la esquina. Un crujido seco resonó y la grieta longitudinal en la pared de roca, la que había descubierto al principio, se ensanchó 1 centímetro con un gemido de piedra. Desde esa fisura expandida, no salió un ojo ni un tentáculo, sino algo mucho más aterrador. Un sonido. No era un siseo, sino una voz. Un murmullo bajo y vibrante que parecía hablar en un idioma hecho de fricción de roca y yodo. El sonido se hizo más claro, y Marco, por un instante, pensó que estaba escuchando latín o algún dialecto antiguo. Pero luego, la criatura formó palabras en español ronco y distorsionado. Tú trajiste la luz. La luz nos duele, pero eres suave. La piel es la última capa. La voz era múltiple, una superposición de ecos que sugerían una conciencia colectiva o un ser con múltiples órganos de voz. La criatura no era un animal, era una inteligencia subterránea que sentía la luz y el calor como dolor, y a Marco como un abrigo que podía robar. El terror se convirtió en claridad. La criatura quería salir, y la grieta ensanchada era su puerta. Agarró el bidón de gasolina y el encendedor de su bolsillo. La criatura estaba detrás del hormigón, pero su vía de acceso estaba en la grieta de la roca. Corrió hacia la fisura, ignorando la protuberancia en el hormigón que ahora se movía rápidamente para interceptarlo. La criatura gritó en su voz de fricción de roca: «No, el fuego nos hace duros». Marco se detuvo. La advertencia no era una amenaza, sino una súplica desesperada. Si la criatura temía el fuego, era su única arma. Con el siseo del hormigón acercándose, Marco abrió el bidón y vació un chorro de gasolina dentro de la grieta de la roca. Empapando la fisura, la criatura detrás del hormigón se detuvo, y en la grieta, donde la gasolina se escurría, vio que la oscuridad se agitaba violentamente. La sustancia negra y viscosa, la sangre de la criatura, estaba siendo expulsada por la gasolina. Pero al mirar la protuberancia de hormigón, vio que no se había detenido. Un nuevo agujero se estaba formando rápidamente, justo a la altura de su pecho. Y de ese agujero no salió un tentáculo, salió el puntero láser de su sismógrafo que había caído en la baba. La criatura había asimilado una herramienta y ahora la apuntaba, y detrás del diminuto láser, el ojo blanco y vertical se asomó, no con terror, sino con una determinación fría al saber que Marco había elegido la violencia. El puntero láser rojo, robado del sismógrafo y empuñado por el ojo blanco y vertical, se posó con una precisión mortal en el pecho de Marco.
La criatura había evolucionado de un depredador ciego a un adversario inteligente. El silbido húmedo en la pared se convirtió en una risa gorgoteante, mientras la voz múltiple, hecha de roca y salitre, resonaba. Ya tienes el fuego, pero no puedes usarlo. Te quemarás la última capa. Marco sabía que el monstruo estaba en lo cierto. Si encendía la gasolina en la grieta de la pared de roca, las llamas se extenderían por la cabaña y él moriría. Pero también sabía que el temor de la criatura al fuego no era por el calor, sino por la petrificación. Nos hace duros, había dicho. El fuego sellaría permanentemente las fracturas y las cámaras que la criatura habitaba. Con el láser todavía fijo en su pecho, la protuberancia de hormigón se movió de nuevo, revelando otro pequeño agujero. De él, un segundo tentáculo, más grueso y oscuro, emergió. Dirigiéndose lentamente hacia los tobillos de Marco, la criatura estaba ejecutando un plan de ataque dual: inmovilizarlo y mantener el láser fijo. Marco hizo un movimiento brusco. Se lanzó hacia un saco de cemento de fraguado rápido que había usado para reparar las escaleras. Agarró el saco y lo rasgó con la uña, esparciendo una nube de polvo gris en el aire. La criatura silbó con disgusto, pero el tentáculo no se detuvo. El rayo láser seguía en su pecho. Marco tenía que actuar en el breve instante de la distracción. En lugar de encender el mechero, tomó el martillo que había dejado cerca del sismógrafo. No lo usó contra la pared de roca, lo usó contra la pared de hormigón. Con toda su fuerza golpeó el hormigón, no donde estaba la criatura, sino justo en la base de la pared donde se unía al suelo. El golpe liberó una onda de choque sónica que hizo vibrar el sótano. La criatura emitió un grito de dolor, el tentáculo se retrajo y el láser parpadeó. La vibración no la había herido físicamente, pero había interrumpido la resonancia que usaba para moverse en la oscuridad. Aprovechando la pausa, Marco corrió de nuevo a la grieta de roca, el cemento de fraguado rápido. Esa era la clave, no el fuego que lo quemaría a él y a la casa, sino el material que simularía la petrificación sin el riesgo del incendio. Vació el resto del saco de cemento seco directamente sobre la gasolina en la fisura. Luego usó el bidón de gasolina vacío para arrojar los últimos restos de agua de una botella cercana sobre la mezcla. La reacción fue violenta y rápida. El cemento, activado por el agua y la gasolina, comenzó a fraguar y expandirse con una velocidad increíble dentro de la grieta. El pulso del sismógrafo se convirtió en un tamborileo enloquecido. La criatura emitió un grito con la voz de múltiples ecos, pero esta vez el grito fue de desesperación total. El cemento no solo estaba sellando la grieta, la estaba aplastando en su única vía de escape y entrada. La protuberancia del hormigón se desinfló, los agujeros se cerraron. El último vestigio de la criatura fue un siseo que se extinguió en un ruido de piedra al romperse, que venía de las profundidades de la grieta. Marco se quedó inmóvil, esperando. El silencio que finalmente cayó era real, pesado y total. El sismógrafo se calmó, mostrando un pulso plano, normal. Subió las escaleras, cerró la escotilla y nunca volvió a tocar la cabaña. La vendió meses después, sin revelar nada. Hoy la cabaña sigue ahí. Los nuevos dueños han notado que el sótano es inusualmente frío y si alguien se sienta en la sala de estar a altas horas de la noche, justo encima de la escotilla, juraría que puede escuchar un leve y constante golpeteo metálico proveniente del subsuelo. No es la criatura, que quedó sellada en una prisión de cemento, es el sonido de los sensores del sismógrafo Nemarco, que se quedaron enterrados en la grieta y ahora transmiten su pulso rítmico. Pero lo más inquietante es que a veces ese pulso rítmico parece detenerse y un único y sordo golpe se escucha, no un pulso, sino un toc-toc, como si alguien, desde la roca madre, estuviera pidiendo o taladrando con paciencia infinita. Y al lado del golpe, a veces, se escucha un siseo. La grieta está sellada, pero la criatura solo necesita otro punto de mira.